Tengan ustedes muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Spoiler en Cuarentena de cronistas latinoamericanos. El presente programa lo van a poder ver tanto en las redes de Facebook de Cronistas Latinoamericanos como en el canal de YouTube de Cronistas Latinoamericanos. En el spoiler de cuarentena del día de hoy vamos a estar con César Ulloa, sobre todo para presentarnos el libro Chávez, Correa y Morales, Discurso y Poder. Previo a hacer el saludo protocolar, César Ulloa es doctor en Ciencias Sociales por la Flaxo de Ecuador, especialista en Ciencia Política, magíster en Ciencias Internacionales por la UCE y magíster en Gerencia Cultural por la red UREL-UT. Además es autor de varios libros. Justamente el día de hoy vamos a desmenuzar uno de estos, que es Chávez, Correa y Morales, Discurso y Poder. Muy buenas noches, César. ¿Cómo está? Un gusto antes que nada. Muchísimas gracias, les expreso mi infinita gratitud. Para mí es un enorme sentido de motivación poder compartir este espacio hablando sobre un libro que se publicó hace cerca de un mes, que ustedes lo han mencionado, Chávez, Correa y Morales, Discurso y Poder. Un abrazo a todos los amigos y amigas que nos ven desde Latinoamérica especialmente, pero bueno, también en el mundo por la magia de las redes sociales. Bueno, Chávez, Correa y Morales, Discurso y Poder es un libro publicado por la Facultad de Comunicación y Artes Audiovisuales de la Universidad de las Américas, como muy bien lo dijo el autor, publicado en octubre de este año. Mi primera pregunta es, ¿cuál fue la motivación para escribir este libro? Y ¿cuál es la relación de este libro con algunas otras obras que tiene? Bueno, este libro es un segundo de una trilogía que comienza con la publicación de un libro que es El populismo en escena, por qué emerge en unos países y en otros no, que se publicó en el año 2017, y que al final del capítulo de este libro del populismo en escena queda abierta la puerta para explorar en mayor profundidad el tema de los elementos constitutivos del discurso político, incrementando un líder más. En este caso era Evo Morales. En el libro del populismo yo había abordado de manera comparada Venezuela, Ecuador y haciendo contraste Uruguay. Y luego ahora decidí yo incluir en el análisis a Evo Morales como un integrante de lo que se autodenominó el socialismo del siglo XXI, gobiernos bolivarianos, todo lo que significó el giro a la izquierda desde la perspectiva sobre todo de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Y luego, ¿no es cierto?, cierro yo esta trilogía de ejercicio de política comparada con un libro que se llama En el ojo del huracán, la ley de comunicación en Ecuador, donde el primer capítulo es un estudio comparado de los países en América Latina que reformaron la normativa y que en algunos casos crearon con leyes orgánicas y ordinarias el sistema de comunicación de sus países. Este libro es la motivación de cerca de 10 años de estudio, o sea, los libros que me menciono, y que han sido complementados también con artículos en revistas indexadas de algunos países, y que en el próximo año saldrán algunos otros, porque yo desde muy pequeño tenía una extraña obsesión por estos liderazgos que casi nos hipnotizaban y que la gente al unísono creía que nos iban a dar una respuesta frente a las problemáticas estructurales y coyunturales de nuestros países, de Mauricio. Genial. Bueno, ya yéndonos un poquito a lo que viene a ser el contenido de este libro. En un principio hace referencia a justamente lo que vino antes de la llegada del socialismo del siglo XXI al continente. Y mi pregunta es, más allá de lo que ya está establecido en el libro, ¿cuánto de culpa o cuánto de responsabilidad tienen los anteriores gobiernos inmediatos al auge de este socialismo del siglo XXI en Latinoamérica para la llegada de estos socialismos en el siglo XXI? ¿Cuál es la responsabilidad? Yo expreso en el libro una hipótesis en la cual digo que Chávez, Correa y Morales son la consecuencia y no la causa, porque en otros países estaban prácticamente devastados por un sistema de partidos que no lograba satisfacer las demandas
o dicho en otras maneras, ser la interlocución adecuada entre el Estado y la sociedad. En el caso de Bolivia, nosotros tenemos un agotamiento que se produce ya en efervescencia en la interrupción del segundo mandato de González Sánchez de Lozada, en donde sobre la base del recetario de una serie de medidas fondomonetaristas hizo que la sociedad colapse. En el caso de Venezuela sucede algo similar porque el bipartidismo entre adecos y copellanos prácticamente explota cuando Rafael Caldera decide ir por una reelección saliéndose del esquema del bipartidismo y genera una fractura muy fuerte en el sistema que, entre comillas, fue declarado ejemplar en América Latina. Y en el Ecuador veníamos nosotros de una década de crisis, que además éramos nosotros siempre motivo de titular de prensa, porque en 10 años, entre 1995 y el 2005, se produjo 3 golpes de Estado, 3 gobiernos que no concluyeron su mandato, unas sucesiones bastante cuestionadas, y por lo tanto, esta situación política en Bolivia, en Ecuador y Venezuela fueron el caldo de cultivo o fueron los elementos esenciales para que se provoque una suerte de antipolítica, es decir, una resistencia a todo lo que significa la política llevada por la clase tradicional dirigencial, se genere una suerte de fatiga cívica, es decir, no a los mismos, e incluso en algunos lugares como Argentina se produce el que se vayan todos después del fenómeno del corralito, ¿no? Entonces, yo en el libro sostengo que si en otros países hubiese habido un adecuado sistema de partidos, si hubiese habido una sindéresis entre las demandas ciudadanas y la clase partidista, y si la economía no seguía el recetario que fracasa prácticamente en todos los países, porque además en Chile vemos que la brecha es extremadamente evidente, indudablemente no hubiera habido líderes como Chávez que ofrecieron la Quinta República, un Correa que hablaba de refundar la patria con la Revolución Ciudadana, y una consigna de un Estado postcolonialista, como en el caso de Evo Morales Ayma, ¿no? Entonces, estos líderes, a mi modo de ver, son una consecuencia más que una causa, es decir, una consecuencia del desastre, y que luego, indudablemente, se quedan por largo tiempo y generan un antes y un después en nuestros países. Yo creo que nuestros países son unos antes de Chávez, Correa y Morales, y otros después de ellos, indudablemente. Sí, no, coincido totalmente. Bueno, el primer capítulo de su libro se llama La Fundación de la Patria y parte justamente de procesos constituyentes que se dieron en los 3 países, con muchas luces, muchas sombras en los 3 casos, pero algo muy curioso es que, en cierto modo, al menos, o sobre todo en Ecuador y en Bolivia, eran la bandera de Correa y de Evo Morales, ¿no? Es decir, vamos a llevar una constituyente, vamos a hacer una constitución del pueblo, era en cierto modo su bandera, y al final no es que terminó jugando en contra de ellos totalmente, pero sí terminó siendo, sí terminó siendo, sí terminaron siendo constituciones posiblemente no como ellos lo esperaban, o más bien sí esperaban que sea eso, y hubo más que nada una contradicción propia de los partidos. ¿Qué piensas exactamente de la importancia de estas constituciones? Bueno, la idea de refundación de la patria en el Ecuador por lo menos no es nueva porque nosotros tenemos cerca de 20 constituciones y en Bolivia es algo parecido. Sin embargo, la connotación, es decir, las condiciones de contexto que determinan el uso discursivo y recursivo de esta proclama fue muy fuerte. En el caso de Ecuador, la Asamblea Nacional Constituyente era una manera de confrontar a la partidocracia que así Correa la denominó el sistema de partidos tradicional. Era poner en discusión en la parte dogmática de la Constitución, es decir, en la parte filosófica, esta idea de la integración sur-sur, este legado histórico de los héroes de la patria, como es el caso de los próceres de la independencia y de la revolución liberal. Era llevar a la palestra o a la escritura una serie de derechos que venían en una lucha de progresividad desde la década de los 60 y los 70,
Y en otras palabras, era poner en agenda en la Asamblea Nacional Constituyente el trabajo de varias ONGs. No nos olvidemos que en el caso de Correa, los principales ministros que nombra en su primer gobierno vienen de ONGs históricas en el Ecuador, de ONGs que defendían los derechos humanos, ONGs que estaban vinculadas al no pago de la deuda externa como el Jubileo 2000, ONGs que venían trabajando en un sistema de administración de justicia. Y en el caso de Bolivia, indudablemente hay un discurso constituyente en tema de progresividad, primero en términos identitarios, que viene de cara a un proceso de autopercepción de la población mayoritariamente indígena, pero que hace posible, sobre todo desde la reivindicación de valores ancestrales, yo diría en términos de que Morales se genera en un líder defensor del cultivo de hoja de coca en el Chapare boliviano, y luego, ¿no es cierto?, con una retórica bastante antiimperialista por lo que fue la política de control antinarcótico de los Estados Unidos. Entonces, estas constituciones fueron como una suerte de carta de nacimiento en otros estados, pero con algunos vicios. Digo con algunos vicios porque en el caso de Ecuador, de Bolivia y de Venezuela, hubo una actuación muy fuerte de un grupo de asesores españoles, como yo lo mencioné en el libro, sin ninguna trascendencia en España, y que propusieron una corriente neoconstitucionalista que hace que los estados vayan por una onda garantista que solo funciona en la medida que exista bonanza económica, porque la garantía de los derechos viene de la mano con una posibilidad económica cierta, contundente de los estados para resolver una serie de cosas. En el caso del Ecuador, Correa dijo que la constitución iba a durar 300 años, y eso no fue posible porque le metió mano inmediatamente a la constitución a los 3 meses. En el caso de Bolivia pasa lo mismo. Entonces son discursos refundacionales que terminan siendo cartas constitucionales a medida del traje que quiere colocarse el líder del momento. Por eso yo decía que en otras constituciones tienen una fórmula perversa, que es hiperpresidencialismo, más democracia plebiscitaria, en bonanza económica con un estilo de polarización potente. Y claro, eso ha permitido que se sedimente en el tiempo una base electoral muy importante que hemos visto que sigue siendo contundente en Bolivia y en Ecuador. Yo diría no así en Venezuela, pero por lo menos sí en Bolivia y en Ecuador. Bueno, tocó muchas cosas, espero no desordenarme y seguir un poco en el orden que me había establecido. Justamente respecto a lo que viene a ser lo identitario, ¿cuánto juega, en primer lugar, de manera real y en segundo lugar, de manera discursiva, la figura del Estado plurinacional, tanto en el caso de Ecuador como en el caso de Bolivia? Bueno, ¿Sí existe o es muy discursivo? Por favor. bueno, en el caso de Ecuador es una entelequia, digo entelequia porque Ecuador es el primer país en América Latina donde se constituye un movimiento con posibilidades de competencia electoral que es Pachacuti. El primer movimiento indígena que tuvo una repercusión a nivel latinoamericano y mundial se produce en Ecuador en 1990 y ha ido de alguna forma cambiando las demandas ante el Estado. Primero fue una reforma agraria, luego el acceso al agua, luego viene el tema de un Estado plurinacional y luego viene incluso a tratar de incidir en una serie de recetas económicas. Es decir, el movimiento indígena en el Ecuador ha tenido históricamente distintos motivos de lucha que comienzan por la tierra, pasan por el agua, hasta la constitución de un Estado plurinacional. En el Ecuador, el movimiento indígena o la autopercepción de la población indígena del Ecuador es del 7%. Por lo tanto, no podríamos decir que a diferencia de Bolivia hay una concentración muy fuerte. Y digo esto porque habría que diferenciar entre la autopercepción en porcentaje de la cantidad de los pueblos y nacionalidades versus la capacidad organizativa y de movilización. Es decir, en el Ecuador, cuantitativamente se podría decir que es un segmento
que incluso es inferior al segmento que se autopercibe como afrodescendiente o negro. Sin embargo, su poder organizativo es enorme, al punto que el movimiento indígena en el Ecuador ha desplazado a los sindicatos, ha desplazado a los gremios de profesores y tiene una connotación sumamente potente. Es decir, es un organismo fuerte, es una fuerza de choque potente. Sin embargo, y esto me parece a mí sumamente importante, sin embargo, habría que decir lo siguiente. Si bien en la Constitución del 2008 se logra poner un Estado plurinacional, sin embargo, desde 2008 acá no ha habido una operacionalización en cuanto a lo que se refiere en las leyes, es decir, es una declaración, pero muy poco se ha cumplido. Creo que en el caso de Bolivia, eh, la construcción del Estado plurinacionalidad pasa por otras cosas, como por ejemplo la constitución de un gabinete de una raigambre fuertemente indígena, pasa también por, eh, por una serie, ¿no es cierto?, de conexiones que tiene que ver lo plurinacional con la defensa del ambiente y que luego eso no ocurre tampoco en el gobierno de Morales. Y pasa por una suerte de legislación que tampoco en Bolivia existe, es decir, hay mucho de discurso, algunos elementos que se cumplen y otros que quedan finalmente en el aire. En el caso del Ecuador, el Estado plurinacionalidad es una declaración, pero que todavía no hace posible en materia de legislación que esto sea efectivo. Perfecto, espero. Ahora sí. Ahora sí, me perdí una partecita de la respuesta, disculpar. Pero siguiendo en el tema de lo que es el, el plurinacionalismo y justamente la figura de este grupo intelectual español que en cierto modo sí llegó a influir, ya sea en gran medida o al menos con cierto tipo de influencia en la redacción de estas constituciones. Y viene un punto que incluso en alguna ocasión el doctor César Montaño lo había medio propuesto, y aquí en Bolivia el doctor Carlos Alberto Doiti, ambos abogados, que era una lógica de, son constituciones que en muchos aspectos tocan temas para los cuales un país subdesarrollado o en vías de desarrollo no está listo. Son constituciones un poquito alejadas de la realidad del continente. ¿Está de acuerdo? O más bien, los españoles o los que llegaron a intervenir desde España sí se acercaron a la realidad latinoamericana. Bueno, yo creo que nuestras constituciones tienen varias contradicciones que yo en su momento las dije y cuando las explicaba me tacharon de loco porque yo no era militante de la Revolución Ciudadana, pero desde un punto de vista académico ya las advertía. La primera gran contradicción es que si bien son constituciones garantistas, es decir, tienen un catálogo de derechos impresionantes, sin embargo, legitiman un Estado hiperpresidencialista y eso no tiene ninguna lógica. Es decir, eh, quitar la lógica de pesos y contrapesos entre las funciones del Estado y además que nuestras constituciones salen del marco normativo de Montesquieu y ya no son tres funciones, sino se incrementan otras en el sentido de que aparentemente hay una participación popular que es cooptada finalmente. Entonces, primero eran constituciones muy contradictorias. Segundo, eran contradicciones, digamos, eran constituciones contradictorias en la medida que en la parte dogmática o en la parte filosófica eran idílicas en el sentido de que recogían una serie de consignas que venían desde los 60, los 70, los 80, pero que luego son difíciles de operacionalizar porque nuestras economías, insisto, no están a la altura de lo que significa aquello que se escribió. Y tercero, tampoco en Ecuador y en Bolivia se había resuelto algo que desde la década de los 90 en todos los países de América Latina se impulsó, y es una adecuada desconcentración, descentralización y un proceso de autonomías pleno, no solo con transferencias de recursos para que los
los gobiernos autónomos descentralizados, seccionales o locales puedan impulsar un desarrollo local, sino que los gobiernos, al llegar a la autonomía, puedan indudablemente ejercer lo que en algunos países que han decidido ser federales se consiga, es decir, propias leyes apegadas a lo que significa la diversidad étnica, apegados a lo que significa el impulso económico desde sus propias características. Entonces, eran constituciones, a mi modo de ver, no que no estaban para nuestros países, sino que eran constituciones muy contradictorias de cara a un análisis de coyuntura inadecuado y a una prospección que no se concebía. Por eso, si uno mira, ¿no es cierto? Yo he escrito un par de artículos donde comparo algunos capítulos de las constituciones de Bolivia y Ecuador, y parecería que el mismo consultor pasó el documento cambiando los nombres de los países. Y yo creo que esto fue una equivocación, y esto yo tengo esto escrito en un capítulo del libro que se llama El populismo en escena, y esto fue una equivocación porque no se trataba de llevar la misma fórmula a países que sin dejar de ser hermanos, sin tener algunos elementos muy similares, esto no quiere decir que en otros países funcionen de la misma manera. Bolivia es un país hermano, querido, con una relación fraternal, pero no tiene las dinámicas de Ecuador y Venezuela tampoco aún todavía. Entonces, se quiso hacer un giro, pero un giro equivocado, un giro tan equivocado que luego finalmente no se compadece con la realidad que ahora vivimos, ¿no? Es un tema muy, muy complejo. Y estas constituciones terminaron jugando en contra de sus padres, o, o no tanto, o fue mala suerte. Claro que terminaron jugando en contra porque cuando hay un sistema hiperpresidencialista, en donde la designación de las autoridades de control y del sistema de administración de justicia están a favor del primer mandatario, podía ocurrir que llega alguien que no sea del mismo signo político y que instrumentalice estos artículos en contra de los líderes que antes estuvieron. De hecho, lo que ocurre en Bolivia con el triunfo del MAS no quiere decir que la gente haya de nuevo pedido que Morales vuelva. A mí me parece que esa lectura es equivocada. De hecho, me parece que la gente lo que pide es un cambio de timón con Luis Arce Catacora, dejando de lado las prácticas de vistas. Creo que hay una lectura distinta. Y creo que en el caso de Ecuador hubo más bien un conflicto muy fuerte porque Moreno se distancia de Correa de manera radical y ahora se quiere en las elecciones el retorno del correísmo con un candidato designado a dedo por Correa, pero que es un perfecto desconocido en el Ecuador. O sea, no es un Luis Arce Catacora que estuvo en la economía con un papel protagónico. Acá, en cambio, se quiere poner, por eso en Ecuador se habla mucho de la ventriloquía de Correa, o sea, un ventríloco, porque incluso Correa deja de lado a los principales cuadros de la Revolución Ciudadana para que sean posibles sucesores. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso también pasó en Bolivia en cierto sentido. Se habla mucho, evidentemente no es algo que se tiene información certera, de que el actual vicepresidente ha dicho que Huanca llegó a tener la aspiración de relevar a Evo Morales. Fue ahí que Evo Morales dijo, yo no quiero que me haga sombra, y le quitó la Cancillería, que había sido, junto con Luis Arce, su primer canciller, y estuvo durante muchas gestiones. Justamente en Ecuador pasa algo similar. Grupos muy cercanos a Correa se terminan separando, o él los termina separando. ¿Por qué hacen esto? En ambos casos. Porque el Mesías Redentor no puede ver a alguien que le suceda. Y en el caso de Venezuela incluso es todavía más perverso, porque en el caso de Venezuela Chávez pone a la persona menos indicada, menos facultada para administrar un Estado. Claro, alguien puede decir es que Maduro fue canciller, sí, pero, o sea, se puede ser canciller con una inundación de petrodólares indudablemente.
Entonces, Claro. en el caso de Correa pasa lo mismo porque hay un cisma interno que, sin embargo, no se hace muy público porque si algo caracteriza a estos gobiernos del socialismo del siglo XXI es el enorme espíritu de cuerpo que existe, por lo menos puertas de afuera, aunque adentro estén muy fracturados, ¿no? Creo que eso es algo que se evidencia y le ha hecho mucho daño a nuestros países porque si hubiese habido un liderazgo que asumía una reproducción programada de cuadros, indudablemente la tendencia hubiera sido bastante diferente y el clima de polarización, de crispación social hubiera sido muy distinto. En otros países hemos vivido climas de crispación innecesarios. Digo innecesarios porque un mandatario que controla todo el poder podría ser más democrático en términos de que, digo, al tener el voto de los ciudadanos mayoritariamente, podía precisamente corresponder con actitudes más democráticas y vemos que en otros países eso no ha sucedido. Me voy a adelantar una pregunta porque, porque creo que estamos en esa línea. La democracia es enemiga de este socialismo del siglo XXI, de algunos de estos socialismos del siglo XXI, justamente, y spoileando una cosita que habrá que hablar después, entendiendo que la democracia no es solamente ganar elecciones. Claro. Sería, Bueno, hay varios autores que han estudiado los gobiernos del socialismo del siglo XXI y le han puesto un conjunto de adjetivos a la democracia. En el caso de Venezuela se comenzó a hablar de autoritarismo competitivo por un famoso artículo de Levitsky Way, en el sentido de que había un disfraz de democracia porque estaba siendo sinónimo solo de la victoria de elecciones, elecciones que no eran competitivas porque cualquier partido que quería entrar a una contienda electoral se encontraba con el Estado. Es decir, ahí hay una aberración porque en los tres gobiernos de los expresidentes que yo analizo, se convirtió el Estado en partido político, es decir, hubo una cooptación enorme de lo que significó el aparato público y poner el aparato público a favor de su partido era una cosa compleja. Hay una aberración fuerte porque Chávez se autodenominó el campeón de las elecciones y con ese calificativo denigró, descalificó, deslegitimó cualquier posición contraria. Cuando la democracia en cualquier país del mundo primero tiene unos atributos enormes de procesar los conflictos de manera pacífica, la segunda es dar la posibilidad que en algunas ocasiones las personas incluso que perdieron puedan presentarse a elecciones. Y el tercer tributo es que la democracia no se agota en las urnas, porque la democracia es una construcción permanente en donde se va comulgando derechos civiles y derechos políticos en la medida, ¿no es cierto?, de que la gente asume la participación de manera espontánea, no cooptada, controlada ni judicializada, donde la gente exige actos de rendición de cuentas, donde la gente se involucra en vedurías, donde hay asambleas participativas, donde hay presupuestos participativos. Pero esto no sucede en otros países. Por lo tanto, el ganar las elecciones no le convierte a alguien en demócrata, porque además quien gana elecciones tiene que gobernar de la misma manera para las mayorías y las minorías. Es decir, mayorías y minorías están asistidos por los mismos derechos. El problema es que en estas democracias que les han dicho publicitarias, autoritarismos competitivos, democracias imperfectas, regímenes híbridos, democracias de baja calidad, lo que ha sucedido es que los mandatarios ganando las elecciones han subestimado la posibilidad de que exista pesos y contrapesos y que exista una oposición que pueda edificar una propuesta de mayor análisis y de mejor gobierno. perfecto. Estamos con César Ulloa, estamos hablando del libro Chávez con Evo Morales, Discurso y Poder. Y entrando a lo que viene a ser algo que ya nos mencionó bastante, que es la importancia del poder ejecutivo
relativo a la importancia del presidente como figura, ¿cuán importantes son los, los enemigos para el presidente y para el país? Y desarrollando un poquito la pregunta, explicando un poco la pregunta, ¿todos los enemigos del presidente para este populismo se vuelven inmediatamente o tienen que volverse inmediatamente enemigos del país? ¿O sí se pueden separar estos enemigos? No, uno de los elementos constitutivos del populismo es la polarización, en la medida de que estos líderes quieren convertirse en héroes que permanentemente están en batalla. Es decir, aquí para el populismo no hay un héroe que pueda descansar porque todo el tiempo está en confrontación permanente con el enemigo del pueblo. Y por eso llega a vaciarse tanto la dinámica de la legítima presencia de la oposición para convertirse la oposición en un enemigo del Estado. Es así, ¿no es cierto?, que bajo esta máxima de Carl Schmitt, que fue este jurista alemán, convierte en la política en amigos y enemigos. Por lo tanto, incluso cualquier controversia al interior, dentro de sus propios partidos, convierte a esos partidarios de la tendencia en enemigos. Nosotros podemos ver en los tres gobiernos de Chávez, de Correa y Morales, cómo el núcleo originario que apoyaba a estos presidentes luego se va separando. Es decir, en el caso de Chávez es evidente cómo las personas que estuvieron apoyando o girando alrededor del éxito electoral del 98-99 se separan de manera drástica. Y en el caso de Correa ocurre lo mismo en los dos primeros años, en donde los ideólogos de la Revolución Ciudadana se alejan, y en el caso de Morales también. El tema de Chávez, Correa y Morales es tan vicioso que curiosamente mientras ejercían el gobierno no dejaron de ser los principales dirigentes de sus partidos. Es decir, Correa era presidente vitalicio de la Revolución Ciudadana de Alianza País de las listas 35. Entonces, ¿cómo se puede separar lo que significaba un partido político que el ejercicio de la cosa pública? En el caso de Chávez fue igual. Primero fue el movimiento Quinta República, que luego se transforma en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Chávez era la figura máxima, y en el caso de Morales nunca dejó de ser el máximo dirigente de las distintas comunidades, de las distintas facciones del movimiento indígena boliviano. Entonces no se puede pensar en un liderazgo democrático cuando hay una excesiva e insultante concentración de poder. Por lo general, los presidentes que son electos de un partido siguen dos vías. La una es liberarse de la disciplina partidista en términos del ejercicio de lo que significa el gobierno. Y la segunda es que si fueron dirigentes, es dejar de ser dirigentes, porque no se puede, a su vez, controlar el partido y controlar el Estado. Por eso yo insisto en algo que lo digo en el libro: ellos convirtieron el Estado en su partido político. Es decir, el Estado termina convirtiéndose en un partido sin competencia, porque ¿quién puede competir con una maquinaria tan fuerte, tan aceitada como el Estado? Eso es muy complejo, eso es casi imposible, Mauricio. Sí, estoy de acuerdo. Hay un punto que me parece muy interesante, que es los tres casos. No conozco muy bien la situación de Ecuador, pero en el caso de Bolivia y en el caso de Venezuela sé que fue muy grande, que fue definitivamente crear un Estado muy grande, muy burocrático y muy grande. Y aquí se jugó en gran medida, y obviamente si no está de acuerdo, dígamelo, con lo que es la billetera de la gente, ¿no? Porque mientras más grande es el Estado, más grande es tu aparato burocrático, más funcionarios públicos tienes, y en cierto modo, justamente en la medida en que el partido se vuelve el Estado, más partidarios tienes. Claro. Es posible, incluso, incluso tomando en cuenta este periodo de transición en Bolivia, es posible despartidizar
a todo este sector público, a todo este sector burocrático que creó el Estado, o más bien es un sector que en realidad ya está como parte de este gran partido, de estos grandes partidos. Bueno, una estrategia asistencial clientelar en un contexto enorme de bonanza económica, porque recordemos que lo que sucede en Venezuela, Bolivia y Ecuador es el resultado de cómo las commodities o las materias primas pasan por su mejor momento, cómo el precio de los hidrocarburos se dispara. Entonces, eso hizo posible que no solo se fidelice un segmento electoral que no estaba en el Estado, sino que se genere una gran estructura burocrática, pero no la profesionalización de la burocracia. En su momento habló Max Weber, cuando, ¿no es cierto?, comenzaba a hacer una teoría sociológica de lo que significa el Estado, desde el Estado como quien tiene el monopolio de la fuerza, quien profesionaliza la burocracia o quien permite que esa conexión entre la sociedad y las instituciones funcione. Acá se creó una medida asistencial clientelar que en el caso del Ecuador llegó a tener más de 40 ministerios. Es decir, en el Ecuador se pasa de 15 ministerios o 15 secretarías de Estado, como se le quiera llamar, a 40. Por eso cualquier ciudadano común era imposible que por lo menos se sepa el nombre de 6 o 7, peor de 40. Y unas estructuras que tenían ministerios, que tenían sedes locales, sedes provinciales. Claro, y además bajo una cultura del chantaje muy perversa, porque en el caso de Ecuador se daba una cosa que no sé si posiblemente sucedía en Bolivia o en Venezuela, que exigían que los empleados públicos sean los primeros en estar en las manifestaciones a favor de estos presidentes. En el caso del Ecuador se pasaba lista a los empleados públicos, se tomaba lista, y si no estaban, eran sujetos de sanciones, o en muchos casos, si alguien estaba en contra de esas prácticas de cooptación, era separado del cargo. Entonces, esto tenía que derrumbarse y pasar por un colapso, porque para sostener una estructura burocrática de esas magnitudes se necesita mucho dinero que en otros países no lo tienen. No lo tienen. El primer efecto o el coletazo de la crisis, porque la crisis comienza en Ecuador en el 2015, no es que comienza con la pandemia, era la caída de los precios del barril, la deflación del dólar, todo lo que significó la reducción de la compra de materias primas, y eso sumado a una serie de préstamos que le convierte a China en el principal acreedor del Ecuador, con ventas anticipadas de petróleo. O sea, el Ecuador tiene hipotecado a China su petróleo hasta el 2030 prácticamente, a un precio referencial de petróleo muy bajo. Y además que ahora el petróleo vale cero, ¿no? Entonces, indudablemente acá pasó unas cosas muy complejas que creo que para cualquier estadista, es decir, el que piensa a futuro y no el que está pensando en las elecciones pasado mañana, es un escenario difícil de recomponer. Que si esto puede cambiar en la medida que exista un gobierno de signo diferente que comience a racionalizar la estructura burocrática en términos de que bajo méritos, bajo carrera, bajo lo que el Estado se necesita, las instituciones funcionen. En el Ecuador durante estos años se han suprimido una serie de dependencias, porque incluso en el Ecuador llegó a existir dos ministerios que son motivo de burla internacional. El uno se creó el Ministerio de la Felicidad, como que se puede generar felicidad por decreto o por norma, que es una barbaridad. Y el segundo ministerio que se hizo una agencia aeroespacial. Eso no desmerece que en algún momento la comunidad académica del Ecuador tenga aspiraciones de tener algún tipo de iniciativa, pero tener una agencia espacial, aeroespacial, tener un ministerio de la felicidad, donde un ministro, el ministro de la felicidad, invitaba por cadena nacional a abrazar árboles para tener equilibrio, o sea, una cosa tremenda, tremenda. Entonces, estos bochornos llevaron indudablemente, ¿no es cierto?, a que se ponga en entredicho el triunfo de Lenín Moreno cuando gana por un margen de un punto,
Ujú. y que además disminuye a la banca legislativa del correísmo a menos de la mitad de lo que existía. Entonces, por lo tanto, ya había un rechazo, o sea, había un rechazo y en las elecciones para alcaldes y prefectos, el correísmo obtiene cero alcaldes, cero prefectos. O sea, no es tampoco muy cierto de que son una fuerza invencible. O sea, habría que ver los distintos momentos en los que se producen las elecciones. Entrando en el tema subnacional, muy, muy cortito porque después quiero profundizar más en el tema de la polarización del conmigo contra mí, que es un capítulo muy bueno. Eh, en el tema subnacional, justamente como nos indicaba y investigando un poco, a nivel subnacional, en Ecuador no pesaba tanto Correa. Y en el caso de Venezuela, sí pesa, pero con muy poca legitimidad, considerando el tema de la cantidad de abstinencia y con el tema de la cantidad de todos los candidatos municipales que hay, que todos son chavistas o todos son maduristas, entonces se resta un poco. Y en el caso de Bolivia pasa algo similar. De los 3 departamentos del eje troncal, los más importantes, en las últimas elecciones, solamente el Movimiento Socialismo Partido de Evo Morales consiguió un gobernador, que es el de Cochabamba, que es la zona dura de Evo Morales. Ni en Santa Cruz ni en La Paz consiguieron alcaldía principal, ni gobernación. Eh, son los subnacionales, son las alcaldías, los municipios, las regiones, una pequeña esperanza para la oposición en estos 3 países. A ver, lo que habría que insistir, y es algo que me ha granjeado enemigos, y es que yo he dicho que en otros países tenemos una oposición muy mediocre. O sea, yo diría que no hay oposición, hay opositores, que es diferente. Porque si algo ha caracterizado la fragmentación en Venezuela es que la Mesa de la Unidad, que en su momento catapultó a figuras como Capriles, como a Machado, como al mismo Leopoldo López, como a otros, es que nunca se ponen de acuerdo. Y en el caso de Ecuador existe lo mismo. Entonces, la oposición en los 3 países, y en el caso de Bolivia igual con Mesa, ¿no? La oposición en los 3 países se ha hiperlocalizado en el territorio. ¿Qué quiero decir? En el caso de Ecuador hay prefecturas y alcaldías que nunca ganó el correísmo durante 10 años, dirá durante 14 porque ya van 14. En el caso de Venezuela ocurre lo mismo. Y en el caso de Bolivia, la zona de la media luna que siempre fue crítica, además que es una zona regional que produce un clivaje, ¿no? Es decir, la zona comercial con la zona del altiplano, y en el caso de los 3 países ocurre lo mismo. Ocurre porque yo insisto en el libro y lo digo en algunos artículos que he escrito, en otros países ha habido un fracaso de las élites tradicionales. Este fracaso se expresa en términos de que al no haber un proyecto de país de mediano y largo plazo, existen intereses coyunturales en donde no se está de acuerdo en el posicionamiento que la oposición pudiera tener alrededor de un liderazgo que no tiene que ser mesiánico necesariamente ni carismático, pero es un liderazgo que pueda aglutinar fuerzas. Entonces, en otros países hemos tenido una oposición bastante inepta, que no aprende lecciones y que se hiperlocaliza en el territorio. Tratando de hiperlocalizarse en los territorios, lo que ha hecho es tener un nicho electoral cautivo y tratar desde ahí ser contestatarios al Ejecutivo, ¿no? Creo que en los 3 países ha funcionado de la misma manera, pero la hiperlocalización tiene un serio riesgo, y es que la hiperlocalización, como bien tú lo dices, es un poder subnacional, pero no es un poder nacional. Es decir, son poderes localizados que no alcanzan a tener una cobertura mucho más amplia. Genial. Bueno, ya entrando bueno, ya estábamos profundizando un par de aspectos respecto al segundo capítulo, polarización, conmigo o contra mí.
hay algo que me causó mucha curiosidad. Eh, Indica que en Ecuador se publicó un libro llamado El Gran Hermano, que en cierto modo era una crítica al correísmo, al Correa y al aparato estatal, de todas las acciones de este presidente contra los medios de comunicación independientes. Pero eso más o menos se entiende Sí, sí, de claro. la... Y en Bolivia, Raúl Peñaranda publicó un libro que se llama Control Remoto, que habla exactamente de lo mismo, que es todas las acciones de Evo Morales a nivel, sobre todo a nivel de adquisición de medios de comunicación, cómo utilizaban cierto tipo de testaferros o de empresas medio fantasmas para aglutinar medios de comunicación a su favor. Es que me parece que es calcado, me parece que es muy curioso todo esto, y en Venezuela el tema ya es mucho más grande, ¿no? Se cerraron un montón de cadenas de televisión, se, se terminaron, en cierto modo, expropiando medios de comunicación. Y ahí parte mi duda de cuán importante es la independencia de los medios de comunicación, la independencia y la libertad de expresión y de comunicación para hacer oposición desde lo civil tal vez, pero hacer oposición a estos aparatos muy grandes, a estos aparatos ejecutivos muy grandes. Bueno, el rol de la prensa es importante en la medida de que no exista un desvío en cuanto a la misión por la que fue concebida. O sea, la prensa no es fiscalía, la prensa no es contraloría, la prensa no es el Tribunal Supremo de Justicia o la Corte Nacional de Justicia, pero la prensa tiene que tener todos los márgenes de libertad a su favor para que de manera concienzuda la población de nuestros países pueda darse cuenta de aquello que sucede. El problema en nuestros países es que la prensa estaba siempre involucrada o vinculada con grandes poderes económicos que en su momento tuvieron una alianza incestuosa con los principales partidos políticos que gobernaron antes de los tres expresidentes. Entonces, en el caso de Correa hubo un discurso militante en contra de la prensa privada, porque la prensa privada tenía muchos intereses con el sistema de la banca, y eso es de auténtico. En el caso de Venezuela, nosotros ya sabemos lo que pasó con la prensa, pero curiosamente en el libro que ya está publicado ahora, pero que se presenta en enero y que por cierto les voy a hacer llegar también, yo hablo sobre esto. El primer capítulo desarrolla todo este tema y explico cómo la prensa, sobre todo los principales grupos mediáticos de Venezuela, apoyaron la candidatura de Chávez en su primer gobierno. Es decir, hay evidencia cómo las grandes cadenas de televisión en horas, en minutos, en espacios radiales y de prensa, se jugaron por Chávez. En el caso de Ecuador fue lo mismo. Y en el caso de Bolivia hay una relación turbia, es decir, hay una relación acomodaticia, luego que varía. Entonces, yo creo que estos gobiernos se dieron cuenta de tres cosas. La primera, que un enemigo permanente tenía que ser la prensa por esta vinculación pasada con los grupos de poder que gobernaron y fracasaron. La segunda, que ellos se dieron cuenta del enorme poder que tienen los medios masivos de comunicación en lo que se refiere a la sociedad, red de la información y la comunicación. Y la tercera, que me parece a mí sumamente importante, es lo que tiene que ver indudablemente con un sistema normativo de leyes de comunicación. Entonces, esto me parece sumamente importante. En este grado de polarización, no solo de polarización, sino de aglutinamiento y de decir yo líder, porque justamente como muy bien indica, va más allá del partido, ¿no es cierto? O sea, el partido termina siendo una herramienta, pero no, el partido no está por encima no estuvo nunca, yo creo, por encima de Chávez. Se demostró que no llegó a estar por encima de Correa, por lo menos me parece que se llegó a demostrar que no estuvo por encima de Correa, y definitivamente ahora tal vez casi que parece que está por encima de Evo Morales, pero es el único caso. Y yo creo que durante 14 años Evo Morales sí estuvo por encima del partido. Y en esta polarización me viene una pregunta que es
que igual hemos llevado en varios debates en países latinoamericanos, sobre todo con estudiantes y personas de Argentina, que plantean en cierto modo que no puede ser de izquierda y no estar con Chávez. No puede ser de izquierda y no estar con Correa. No puede ser de izquierda y no estar con Evo. Evo es izquierda. Si tú eres de izquierda, tienes que estar con Evo. Pasa lo mismo en los tres casos, como primera pregunta, y como repregunta de esta, ¿esto es beneficioso para la sociedad? A ver, Sí, por yo favor. creo que la izquierda tiene que reinventarse, porque izquierda no quiere decir espíritu de cuerpo en la lógica de Carl Smith, amigos enemigos, porque si la izquierda hace mutis mutantis por el foro respecto de lo que la misma lideresa de izquierda, Michelle Bachelet, como alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, ha dicho en su informe sobre la situación de Venezuela, quiere decir que estamos con una izquierda con cataratas, ni siquiera con astigmatismo, miopía o hipermetropía. Es una izquierda con cataratas y ciega, porque yo no creo que exista un espíritu de cuerpo cuando los informes, el último informe de Michelle Bachelet acerca de las desapariciones forzadas, las ejecuciones extraoficiales, la judicialización de la justicia, y prácticamente el éxodo, la crisis humanitaria, una expulsión de cerca de 5 millones de venezolanos, yo no creo que haya una izquierda racional que esté apoyando a Maduro. Tal es así, tal es así que el exministro de Relaciones Exteriores de Mujica, que ahora es secretario de la OEA, Almagro, les ha dicho muchas veces a sus partidarios del Frente Amplio que es algo extremadamente descabellado a apoyar por Maduro. Y me parece que es una izquierda miope cuando Correa hace las veces de observador electoral de un proceso venezolano que está viciado desde donde se le mire. Entonces yo creo que ahí hay un discurso peligroso, porque ser de izquierda no quiere decir permisividad con la corrupción, permisividad contra el tema de la transgresión a los derechos humanos. Más aún cuando estos expresidentes llegaron al poder con un discurso de defensa de los derechos humanos, de democracia, de transparencia. Entonces, yo creo que ahí hay una versión muy equivocada, de no mirar todo aquello que la izquierda ha hecho y ha hecho mal. Por eso con el tiempo los intelectuales que apoyaron a la izquierda cada vez se han corrido, y me refiero a varios. Es decir, muchos intelectuales que apoyaron a Chávez ahora se arrepienten, comenzando por el mismo Heinz Dietrich, que es el ideólogo del socialismo del siglo XXI, que está totalmente en contra de lo que se vive en Venezuela, el mismo ideólogo del socialismo del siglo XXI. Entonces, si el padre de los elementos conceptuales se aleja de la doctrina, entonces quiere decir que ahí hay un vicio, que hay algo mal. Y yo no creo que eh, sea saludable que exista este espíritu de cuerpo deshonroso, vergonzante, porque habría que más bien poner a la izquierda en otro sitial. Además, estas categorías del proletario burgués no se viven, en otros países no existían. No eran centros fabriles, no había la revolución industrial inglesa, no había una serie de elementos. Nuestros estados han sido estados patrimonialistas, con élites que han sobrevivido a lo largo del tiempo porque el Estado resolvía los problemas que tenían. Pues no había estas categorías que en el capitalismo que escribió Marx, o en el 18 Brumario, o en el origen de la familia, propiedad y el Estado de Engels había. Y por cierto, yo soy alguien que ha estudiado bastante bien esto y puedo decirlo no de memoria ni recitando, ¿no? Entonces yo creo que ahí la izquierda tiene que entrar en cuidados intensivos y revisarse. Y justamente, y esto me da pie, de manera ideal, para el tema de si existe o ve algún tipo de atisbo de una reinvención
de la izquierda, porque y justamente pasando al tema del capítulo tercero, la revalorización nostálgica de la izquierda, desde mi punto de vista sí critico un poco a Fukuyama y le dice que sí se ha equivocado, porque Él lo no había reconoce, sido el fin. él lo Y ya lo reconoce, reconoce, sí, así es. eh, que sí se equivocó y que en realidad hubo una nueva izquierda en Latinoamérica que durante 10 años posiblemente haya funcionado bien, con muchos vicios, pero posiblemente haya funcionado bien, y otros 10 años donde ya definitivamente no funcionó. Y con la llegada de Alberto Fernández, que mal que bien sí se está separando bastante de la figura de Cristina, o al menos sí está ensombreciendo un poco la figura de Cristina, con la crisis enorme que está teniendo Piñera y que posiblemente haga que vuelva a la izquierda, que es una izquierda un poquito deslactosada, pero sigue siendo una izquierda en Chile. Brasil es algo extremadamente distinto y es algo muy complicado, pero posiblemente también llegue a haber una nueva fuerza en Brasil y con la llegada de Luis Arce a Bolivia, que no es Evo Morales, o al menos parece que no es Evo Morales. ¿Existe un renacimiento de la izquierda en Latinoamérica? Bueno, yo creo que algo que determinará la conducción del Estado en términos de la revisión de la ideología será precisamente las consecuencias de la pandemia. Es decir, cuando se escribió el capitalismo, Marx era inspirado en la sociedad industrial de Manchester y de Liverpool de Inglaterra y tomó, ¿no es cierto?, los conceptos filosóficos de Hegel, tomó el materialismo histórico tomando una serie de postulados de Darwin y tomó, ¿no es cierto?, esta lógica kantiana en algunos casos. Pero en ese tiempo Marx no tenía los escenarios que ahora teníamos. Incluso pensadores como Yuval Noah Harari, él nos dice en varios de sus libros que hay tres cosas que determinan la evolución de la historia, y es el hambre, la peste y las guerras. Es decir, históricamente, que este es un enfoque distinto a otros historiadores como Hoffman, como Kennedy, como otros, pero finalmente yo creo que las consecuencias de la pandemia hará que se perfile en términos de izquierda y de derecha también una nueva forma de gobernar de cara a lo que significa un mundo distinto. Algunos autores hablan entramos a una era bacteriológica, virológica, donde las políticas de Estado estarán en función del diseño de política pública epidemiológica. O sea, estamos hablando ya de otras cosas sumamente distintas. Es decir, ya no es los recursos naturales, ya no es la economía de primero, de segundo, de tercer orden. Estamos hablando de que la conducción del Estado, como está sucediendo en Inglaterra, como está sucediendo en Alemania, como determinó en Estados Unidos, estará en función de las crisis sanitarias. Y eso es un mundo distinto que hará que incluso algunos conceptos se dejen de debatir porque los países tendrán que traer un pacto social que más allá de ser de izquierda o de derecha se mire por la vida. Y creo que hay una cosa que va a marcar definitivamente a futuro la política en el mundo, ¿no? No solo en otros países, más aún en países como los nuestros que tienen economías en vías de desarrollo y que todavía no han resuelto problemas estructurales históricos. Justamente uno de los problemas estructurales, y me parece que está en el prólogo, en el primer capítulo, no estoy muy seguro, a los que se refiere es el sistema de salud y sanitario en Latinoamérica, en estos países donde definitivamente, si es que se creía que al ser un Estado grande y un Estado muy garantista, al ser un Estado en gran medida de una constitución social y de una lógica social, la salud va a ser lo primero. Se ha demostrado en los tres casos y podemos sumar a otros, podemos sumar a Argentina y a Brasil, que igual tuvo muchos años de gobierno de socialismo en el siglo XXI. Se ha demostrado que la salud no ha sido prioridad. Se ha demostrado que la institucionalidad del Estado ha ayudado en muchas cosas, sobre todo económicas, pero no en salud. Esta prioridad de la salud fue un, fue un engaño de la izquierda
o directamente la izquierda se dio cuenta, hizo lo mismo que en cierto modo la derecha, es decir, el socialismo del siglo XXI, no la izquierda. El socialismo del siglo XXI hizo en cierto modo lo mismo que la derecha, no fijarse en la salud, o directamente, ¿por qué no fue una prioridad para estos gobiernos? En el caso del Ecuador, se empleó la receta más neoliberal que Margaret Thatcher llevó a cabo en Inglaterra, que se llama la política económica de los quasi-markets. ¿Y esto qué significa? Que tenemos estados con gran cantidad de recursos, pero que no tenían infraestructura de atención sanitaria y por lo tanto subcontrataron al sistema privado de salud, en donde la gente, ¿no es cierto?, era atendida en clínicas y hospitales 5 estrellas a unas tarifas desbordadas porque el Estado tenía los petrodólares. Esto que se hizo en Inglaterra, que se llamó la política pública del quasi-market, es decir, el Estado tiene el recurso, opera el sistema privado sin regulación en el tarifario, hizo que en el Ecuador se implemente el mismo sistema. ¿A costa de qué? A costa de desmantelar el sistema público. Los recursos iban al sector privado sin regulación de la tarifa, pero esto pudo funcionar solo hasta que había precio de barril de petróleo sobre los $100. El Ecuador es un país que tiene como fuentes de ingreso la principal la venta de crudo, al igual que Venezuela. No en las mismas, no en el mismo volumen, indudablemente. Ecuador exporta a lo máximo 500,000 barriles diarios en el mejor momento. Venezuela exportaba de 3 millones de barriles hacia adelante con unos grados de calidad API mucho más altos. Entonces, eso hizo que se desmantele el sistema de salud. Además, en Ecuador se echaron a todos los médicos especialistas del sistema público y luego hubo una purga. Y en el caso, ¿no es cierto?, de Venezuela, se confió todo el sistema público a las misiones barrio adentro, que era el sistema preventivo cubano, donde tenían mucha dificultad los médicos cubanos para operar, porque son expertos en medicina preventiva, pero no curativa. Entonces, eso también llevó al traste. Y en el caso de Bolivia, yo he mirado muy de cerca el manejo de la pandemia, es un desastre, porque tienes hospitales desmantelados en muchos años de muchísimo dinero. Por lo tanto, hubo en los 3 países una inadecuada política de salud pública. En el caso de Venezuela, por el asesoramiento cubano; en el caso de Ecuador, por la implementación de los quasi-markets; y en el caso de Bolivia, porque era un Estado patrimonialista, es decir, se utilizó los recursos del Estado como patrimonio de la dirigencia de Morales. Y eso se reprodujo en otro aspecto en los 3 países, más en el Ecuador, que otro sector que nunca tuvo el respaldo y que era un sector de muchas riquezas, del sector agrícola, por ejemplo. Si uno mira el diseño de presupuesto del Estado, son los 2 sectores más golpeados. Entonces, esto nos demuestra que hubo una mala administración de las principales necesidades o de las principales satisfacciones que se debe trabajar en la pirámide de aspiraciones de Maslow. Por ejemplo, están las lógicas, y luego al último las otras, ¿no? Estamos con César Ulloa hablando del libro Chávez, Correa y Morales, Discurso y Poder en Periodistas Latinoamericanos. Bueno, el tema del... Si no está de acuerdo con lo que digo, por favor, dígame, critíqueme, no me pare. No es posible no entender a estos 3 gobiernos como gobiernos populistas, desde mi punto de vista. Entendiendo que el populismo es un significante vacío que va desde Trump hasta Chávez, pero es populismo. El tema de la integración, es decir, de entender y de tratar de crear tantos bloques de integración, CELAC, ALBA, ya existía el Mercosur, tenemos la CAN. El tema de los bloques de integración, tratando de crear y de hacer de Latinoamérica un solo bloque ideológico y político, quiebra el populismo europeo, el populismo incluso norteamericano a nivel de Estados Unidos, que más bien trata de cerrar todo a nacionalismos y pare de contar, porque es muy diferente el populismo húngaro o polaco que dice
Polonia para los polacos, Hungría fuera de la Unión Europea, versus este populismo que sobre todo Chávez lo trató de extender, de decir la Gran Colombia, la nueva Gran Colombia. ¿Por qué esta diferencia? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? A ver, yo no comulgo con la teoría que desarrolla Laclau, tampoco con la teoría de Chantal Mouffe, que es su esposa. Me parece que es un referente importantísimo para el estudio del populismo, pero no quiere decir que esté de acuerdo con lo que Laclau plantea. De hecho, yo lo he dicho en varios de mis escritos que yo me distancio totalmente de esto, porque Laclau llamó populista a Hitler y le llamó populista a Perón. Entonces, entre Hitler y Perón hay cosas totalmente distintas. Lo que sí coincido, que yo no les llamo significante vacío, sino que me acerco más al término de estrategia. El populismo, en su disfraz camaleónico, tiene la capacidad pendular de ubicarse ideológicamente en cualquier lugar, porque lo que trata es de incidir o sintonizar con aquello que el pueblo demanda, y para eso no se necesita ser de izquierda o de derecha, porque también alguien de derecha puede decirse que es el padre del pueblo o que está con el pueblo, como lo han hecho varios líderes. Creo que el populismo no es un elemento del populismo, la integración no es un elemento. Creo que la integración era una aspiración cimentada en la idea de reencarnación que Chávez tenía de un Simón Bolívar del siglo XXI. Creo que lo que sucede con Marine Le Pen en Francia, lo que sucedía con Donald Trump en Estados Unidos, lo que sucede con algunos líderes como en Polonia, era más bien la respuesta a un contexto que sintoniza y con una oleada mundial de migración que se produce en distintas ex colonias europeas por conflictos internos y también de otras características, que hace que estos personajes europeos tomen como bandera de lucha el cierre de las fronteras o, o la disputa con el otro distinto. Pero es un hecho de contexto. Como es un hecho de contexto, yo diría de contexto y de historia, de contexto en términos de Chávez, el impulso de la CELAC, del ALBA, el impulso de UNASUR. Ahí el padre de estas ideas fue Chávez. O sea, fue Chávez porque además Chávez tenía toda la plata del mundo para impulsar esto. Yo creo que la integración es buena, indudablemente es buena. De hecho, América Latina tiene más jurisprudencia de integración que Europa. Si uno mira lo que es la Comunidad Andina de Naciones, que por cierto está desmantelada completamente, pero Lacan tiene más experiencia en términos de lo que significaba una integración auténtica. Creo que la integración no es mala, creo que la integración se desvía cuando los intereses de los líderes están por sobre de un proyecto de otras características. Yo había explorado esto hace algunos años atrás. América Latina tiene muchos tributos que no tiene ninguna parte del mundo. Por ejemplo, tiene las mayores reservas de agua dulce, tiene los países más megadiversos, tiene un mercado interno enorme. Solo Brasil son 190 millones de personas. Tiene corredores fluviales, terrestres, marítimos y aéreos. Tiene una complementariedad económica entre cuencas hidrográficas de mayor altura, con lo que significa, ¿no es cierto?, la costa. Tenemos 3 regiones, Amazonas, Amazonía, Sierra, Costa, incluso en Argentina tenemos 4 climas. Es decir, yo lo que quiero decir es que América Latina es una potencia. Si nosotros hacemos una zonificación económica ecológica, que es el término correcto, la riqueza que existe en América es incalculable, o sea, no se compara. La integración es buena, pero siempre y cuando nosotros tengamos, por ejemplo, medidas de complementariedad, de cooperación más que de competencia, y no pasa solo por la eliminación gradual de aranceles en términos de intercambio, o el intercambio de bienes, personas y productos, o la movilidad. Pasa por otro tipo de cosas que a mi modo de ver nos falta madurez.
Nos falta madurez para pensar en una comunidad andina como comenzó la comunidad europea, ahora Unión Europea. Eso vendrá cuando exista liderazgos de tal altura. ¿Quién sostiene la Unión Europea? Es Alemania con Francia, porque el acuerdo de Maastricht era el acero y el carbón. Y en el caso de América Latina se pensó que se iba a ocurrir con dos liderazgos y tal vez sumado un tercero, que era Brasil por su tamaño, por su economía, Venezuela igual, y posiblemente se pensó que México podía entrar en esto. Pero el tema que México es muy complejo porque México está atado a la política norteamericana siempre, con cualquier presidente. Entonces, acá estos liderazgos, que era el liderazgo de Lula con el liderazgo de Chávez, no coincidieron, no coincidían. La foto coincidía, pero no coincidía la forma de concebir el Estado. Y por lo tanto, eso será un sueño que mientras no exista madurez no va a ocurrir. ¿Y puede ocurrir sin ideologización del bloque de integración? Por decir algo, en el momento en el que salió Piñera con Correa, ¿se hubiera podido dar o definitivamente el carácter de ideologización y de importancia de la ideología hace que una alianza derecha-izquierda entre los países diferentes bloquee esta posibilidad de integración? Indudablemente se requiere conceptos, pero se requiere una alta dosis de pragmatismo. Y digo pragmatismo, ¿por qué? Porque si uno mira el recorrido desde el Tratado de Maastricht, la Comunidad Europea hasta la Unión Europea, el liderazgo de Alemania, el liderazgo de Francia, hizo que se tomen medidas muy pragmáticas, además medidas muy pragmáticas de supervivencia. ¿Y por qué digo supervivencia? Porque en globalización, quien no se junta muere. En globalización, la globalización leída no desde la lectura de Fukuyama en El fin de la historia y el último hombre, sino desde la lectura de la Tierra es plana, desde la lectura de lo que significa la globalización en términos de un mundo multipolar, de múltiples bloques, ha hecho que quienes quieran sobrevivir o quienes quieran equiparar la hegemonía se agrupen. Por eso tenemos la Liga Árabe, por eso tenemos la Unión Europea, por eso tenemos, ¿no es cierto? Bueno, Estados Unidos es un continente, por eso tenemos Rusia y China, es un mundo de multipolaridad enorme. Y en América Latina no hemos comprendido todavía que ser un bloque es un tema de supervivencia además, porque mientras se sigan haciendo tratados bilaterales y no en bloque, siempre seguiremos perdiendo, siempre. Entonces yo creo que ahí se necesita un líder más visionario o unos liderazgos visionarios que entiendan que este es un tema de supervivencia futura, porque como yo decía, la riqueza que tiene América del Sur, en lo que mencioné, agua dulce, biodiversidad, minas, etcétera, etcétera, hará que si se negocia uno a uno, en globalización nos coman vivos como ya nos comen todos los días. Claro, totalmente de acuerdo. Como penúltima pregunta, porque creo que me va a surgir una última pregunta con su respuesta. ¿Se podría llegar a comparar, en primer lugar, a Chávez y al chavismo con Perón y el peronismo? Pero en segundo lugar, a estas otras dos figuras, a Correa y a Morales, como futuras figuras históricas que creen una corriente política? Bueno, yo decía en el libro que en otros países son los únicos que siguen votando por los muertos. Y en Argentina todos son peronistas. Todos. Lo interesante del justicialismo es que el justicialismo tiene la extrema derecha que les llevó a la presidencia a Carlos Menem y tiene a la extrema izquierda con la cámpora y todo lo que significa las cabecitas negras. Es decir, tenemos peronistas de todo color, sabor, matiz, olor. Y en el caso del chavismo, todavía Venezuela sigue añorando, porque además en Venezuela ocurre una cosa súper interesante. Dicen que el culpable de la crisis no es Chávez, que el culpable de la crisis es Maduro. Y a Chávez le ponen en una urna, entró mucho la santería cubana en Venezuela y hay
iglesias chavistas y cosas de estas. Entonces, en Venezuela se le busca al chivo expiatorio a Maduro cuando quien dejó quebrado el Estado fue Chávez realmente. En Ecuador le ha golpeado mucho al correísmo el tema de la corrupción, muy fuerte. Porque curiosamente en Venezuela no se habla de un Chávez corrupto, se habla de un Maduro corrupto. En Argentina Juan Domingo Perón representó el ideal de la clase popular, porque él fue primero ministro de Bienestar Social cuando era oficial activo, ¿no es cierto? Y luego dejó una ruta de progresividad de los derechos. Los argentinos siempre están pidiendo más derechos, más derechos, más. En el caso de Venezuela puede ser un Chávez como un Perón, indudablemente. En el caso del Ecuador, está todavía esa tesis en entredicho, porque Ecuador tuvo una figura mucho más fuerte que Correa, que fue Velasco Ibarra. Velasco Ibarra fue un presidente que gobernó durante 5 ocasiones, y Velasco Ibarra decía, dadme un balcón y seré presidente. Es decir, tenía una capacidad de convocatoria, que fue presidente las veces que le dio la gana. Con Correa no ha ocurrido esto todavía, y creo que en el caso de Bolivia, si Luis Arce Catacora supera la administración de Morales, se desmarca de una forma democrática, o existe dentro del MAS otra posición, indudablemente Morales será un referente, pero dependerá mucho de lo que ahora suceda con el presidente actual. Una última pregunta, no me despido, es una pregunta un poquito alejada del libro, puede ser alejada del tema de conversación en el que estamos en sí. Algo que se explica muy bien en el libro y que a mí me parece fascinante porque en serio se hizo tanto esto en Bolivia, y es muy divertido que también se haya hecho esto en Ecuador y que también se haya hecho esto en Venezuela, y estoy seguro que también se lo hizo en Argentina, es agarrar de la historia lo que le conviene al caudillo. Entonces, agarro a la figura de hace 200 años, que no me va a hacer sombra porque ya es demasiado grande, como Bolívar, que posiblemente es el ejemplo más claro, pero definitivamente a esos presidentes que trajeron estabilidad económica a Venezuela, no los menciono. Y en Bolivia pasó lo mismo desde una lógica, y usted lo explica muy bien, de la revolución del 52 no se habla. Así es. No importa. Es verdad, sí, el voto universal, reforma agraria, pero no mencionamos la revolución del 52. Lo que menciono es la figura de Tupac Katari, de Bartolina Sisa, y en Ecuador igual bueno, en Ecuador creo que fue un poco más, tocó con más pinzas a los líderes, o al menos eso es lo que entiendo del libro, a los líderes más previos a Correa. Y mi duda es, en un futuro, alguna nueva figura, y evidentemente ya no importa la ideología ni la corriente, podrá llegar a hacer algo parecido, de llegar a satanizar a Correa, a Chávez, a Maduro no, porque Maduro creo que sí lo van a hacer, pero a Chávez y a Evo Morales, para decir, ellos fueron malos o no fueron importantes, nosotros sí, o la historia que crearon Correa, Chávez y Evo Morales ya está demasiado consolidada. La historia de estos expresidentes está consolidada. Digo, está consolidada porque, ya lo digo en el libro, en otros países fueron unos sin ellos y otros con ellos. Eso es evidente porque además la emergencia se produce en un contexto mundial súper distinto. Había condiciones para que esto suceda. Ellos nacen con una generación, nacen con una generación que solo conocen estos líderes. Por cierto, por eso yo hablo mucho de que un beneficio que ellos tuvieron es que fueron parte de la memoria histórica de una generación nueva. Entonces, esto es interesante porque marcan.
Y claro, el uso simbólico, este recurso de recurrir siempre a héroes y heroínas con la finalidad de generar un nacionalismo exacerbado, es lo que el populismo siempre ha hecho, ¿no? Por eso Morales cuando llega de Argentina dice, volveré y seremos millones de nuevo, lo dice. Y Correa siempre dice que va a volver a la revolución alfarista, que además es una contradicción porque Eloy Alfaro, el general de las 1000 batallas, Alfaro fue liberal, no fue socialista, para nada. Alfaro es el hombre más liberal del mundo. Y en el caso de Chávez, Chávez creía que él era reencarnación de Bolívar, y en esto hay testimonios de hay todo. Entonces, esto se utilizó bastante fuerte, ¿no? Creo que en otros países necesitan una orientación distinta. Creo que volvemos siempre a la misma discusión de América Latina. Seguimos siendo pobres, seguimos estando en vías de desarrollo, seguimos discutiendo si es más populista o menos, y seguimos hablando de que las clases políticas no nos representan. Esto quiere decir que, más allá de la impronta que hayan tenido estos líderes, sin embargo, las cosas no cambiaron. Cambiaron en lo que significó su presencia en términos del huracán que se produjo, pero las condiciones estructurales no han cambiado. O sea, seguimos hablando de los mismos problemas y eso hace que América Latina siga siendo un laboratorio de análisis, de estudio para gente que nunca conoce en otros países, pero escribe mucho desde otros países. Y es así, eso es. Genial. Bueno, seguimos con César Ulloa en este spoiler en cuarentena. Ya no estamos en cuarentena. Revisando el libro Chávez Correa Morales, Discurso y Poder. Nos pueden ver tanto en la página de Facebook de Cronistas Latinoamericanos como en la página de YouTube de Cronistas Latinoamericanos. Muchísimas gracias, César. La verdad es que bueno, me divertí mucho. El libro es excelente y me gustó mucho esta pequeña entrevista. Muchísimas gracias, Mauricio. Estoy siempre a las órdenes y un abrazo fuerte a toda la comunidad de América Latina que nos mira, que nos escucha. Muchas gracias y bueno, hasta la próxima y hasta la próxima a todos. Gracias.